Buenos días y quiero dentro del programa del reino comenzar un nuevo programa que tiene que ver con la instrucción, porque una de las cosas que ha sido más atacada, de los dos testigos que ha sido más atacado, es la instrucción, la Torá, el Pentateuco, ¿sí? Y sagazmente al enemigo acabar con esto, pues se cumple una profecía, y es que en los últimos tiempos iba a abundar la anomía o la apostasía, el hombre inicuo, el hombre sin ley. Y cada vez que nosotros vemos en los noticieros imágenes, o nos vamos por la calle caminando y vemos imágenes, lo que nosotros vemos y percibimos es esto, que hoy no hay ley. Se acabó lo absoluto, todo es relativo, el relativismo moral, el relativismo social, el relativismo político. Prácticamente hoy nos toca poner en duda si realmente existimos o no existimos, porque todo es relativo. Y en ese orden de ideas, pues Ehad quiere rescatar y quiere traer de lo que el hombre realmente se está perdiendo, de la buena voluntad agradable y perfecta del Padre, de lo que él concibió como una sociedad a su imagen y semejanza. Y él lo dice la don Yeshua, prueben, ¿sí?, mi voluntad, que es agradable y perfecta, pero no nos hemos dado ese lujo. Durante muchas generaciones, durante estos 6.000 años, muy pocas veces, ¿sí?, los países o las sociedades se han dado el lujo de probar esa buena voluntad agradable y perfecta del Padre, donde realmente aterriza los dos grandes mandamientos que la don Yeshua dijo en su ley: amarás a Dios, amarás a Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo, ¿ya? Esos dos mandamientos, ¿sí?, traducen todo el amor universal, o lo que Shaulo habla del amor, ¿sí?, en un discurso sobre el amor, que el amor no es egoísta, que no lo quiere para sí lo suyo, que todo lo soporta, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades nos podrán separar de ese amor, ¿sí? Y ese es el amor que está incluido en la instrucción. Y la instrucción básicamente es la descripción del Padre y el carácter del Padre frente a los aspectos cotidianos de la vida. Se nos advierte que esta generación iba a ser como la generación de Noaj, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Relativismo, en otras palabras, relativismo, ¿ya? Y se nos dice también que el hombre impío o el hombre inicuo no descansa, no va a la cama sin pensar, sin meditar cómo correr a hacer el mal. Entonces, muchas personas seguramente se van a la cama y dicen: yo no soy de esos, porque yo no estoy pensando mañana cómo estafar, cómo engañar, cómo asesinar a una persona, ¿sí? Eso es digamos que de la instrucción, de los mismos, de los estatutos que el Eterno da, que visiblemente muchas personas hoy cumplen. De hecho, hay sociedades como la australiana, por ejemplo, que hoy todavía puede deleitarse, ¿sí?, donde ya no la gran mayoría, de 10 años para acá, se ha venido acabando este patrimonio, solo guardando uno, ¿sí?, y es la propiedad privada. Si tú ibas en un bus y dejabas algo, ¿sí?, eso tarde que temprano aparecía, o aparecían los objetos perdidos en la central de buses, o alguien te llamaba y te decía: aquí dejaste tu celular, dejaste tu cámara, dejaste tus documentos, por lo tanto puedes venir por ellos. Eso es de las cosas más agradables que hay, ¿sí? Poder ir a la cama y saber que no hay nadie codiciando lo que con el sudor uno ha trabajado para robárselo. Y eso ya se está acabando aquí. Pero muchas de las personas que vienen del exterior han podido vivir esa pequeña gota de la buena voluntad agradable y perfecta del Padre. Y a esto se le llama primer mundo. Esto no es primer mundo. Estos son pequeñas gotas de Torah, de instrucción, que las generaciones que fundaron este país durante la Reforma hace 200 años
Y déjenme decirles que todos venían de las cárceles de Inglaterra. Por ende, Latinoamérica no se puede seguir justificando en el hecho de que nos conquistaron los españoles o los francmasones con Colón, con gente indeseable, no. Eso ya no es una excusa. De hecho, si ustedes revisan todos los códigos o las constituciones legales de las 200 y pico de naciones que hay hoy, usted va a encontrar, ¿sí?, dentro de ese código, dentro de esa constitución, una serie de leyes, y dentro de la serie de leyes usted va a encontrar que el desconocer la ley no lo hace, no lo exonera de la falta cometida, ¿ya? Y así es con esta instrucción del Eterno. El Eterno dice, si ustedes pecan, porque pecar es errar en el blanco, si ustedes hierran en el blanco, no cumpliendo estos estatutos, ustedes serán culpables por omisión, o sea, por no preocuparse del tema, porque se les revela por todo lado que hay un creador, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, el pueblo de Israel, dentro de sus estatutos, tenía que pagar con unas ofrendas al templo, ya sea en términos de animales, una ofrenda animal, una ofrenda vegetal si era muy pobre, ¿sí?, por estos pecados de ignorancia. Estos pecados de ignorancia, no había impunidad absoluta. Al acabar la ley, sagazmente el enemigo dentro del cristianismo, realmente la congregación perdió la sala, la congregación de la Odisea, no estoy diciendo de todas las congregaciones, la Odisea, porque eso fue prácticamente en el concilio de la Odisea, ¿sí?, por el siglo III, IV, con los emperadores romanos, donde comienzan a sustituir y a hacer unos cambios dramáticos. Y ya estaba profetizado también, pero eso no exonera a todo aquel que sea creyente del Adón Yeshua HaMashiach, del Padre, del Ben Elión, ¿sí?, de estos pecados por ignorancia. ¿Por qué dice el Padre que hoy todos nos acostamos con esa mentalidad de ir a hacer el mal? Porque desconocemos los 603 estatutos de Él. Y la ley es espiritual. Entonces nos enseñan sagazmente en el cristianismo también, ¿sí?, que si usted es carnal, usted no puede cumplirla y que solo la puede cumplir el Mesías. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Muy bonito, pero ¿qué significa eso? Nos dejan fritos. Yo no puedo cumplir la ley. Soy un cristiano carnal y así me tiene que aceptar el Padre. Mesías tiene una respuesta para eso: apartados de mí, inicuos, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y eso tienen que tomarlo muy en cuenta. Todas las personas que van a la iglesia católica, a la iglesia cristiana, a cualquier denominación de las que hay en el buffet, que esas palabras usted tiene el riesgo de escucharlas y tiene que ponerse las pilas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que constantemente aquí hay una lista, ¿sí?, una instrucción, que Mesías la cumplió cumplió toda la instrucción, y él no fue militar, y aquí hay instrucción para militares, ¿sí?, para los ejércitos, del ejército de Israel cuando iba a la guerra, y tiene que ser para todos los ejércitos, unas leyes jurídicas, unas leyes en cuanto a los empleados, que en ese tiempo se denominaban esclavos, ¿sí?, pagos o no pagos, como hoy, ¿sí?, leyes de la familia, urbanidad y ética, leyes de guerra, leyes contra el culto, ¿sí? ¿Y por qué se dice espiritual? Porque esta instrucción, déjeme decirle algo, ¿qué es un espíritu? Para empezar, un espíritu es aquella entidad que trasciende en tiempo y espacio de nosotros, en este plano físico que está gobernado por 4 dimensiones: ancho, alto, largo y tiempo, ¿ya? Y estas entidades trascienden eso. Ellos han visto cómo generaciones se han levantado y se han muerto desde el diluvio, porque ellos fueron como castigo retenidos aquí en la tierra. Son entidades espirituales, ¿ya? Y si la ley es espiritual, ¿qué quiere decir? Que no es para nosotros, los humanos que tenemos cuerpo físico. Claro que no. Es para nosotros. Lo que se nos está diciendo es que esta ley va a trascender ciudad, país, frontera, edad, tiempo y espacio. Esos principios, como dijo el Adón Yeshua, no van a terminar hasta que el cielo y la tierra pasen.
¿ya? O sea, el nivel de cobertura de esta ley va desde Adán hasta la última generación que somos nosotros, ¿ya? ¿Entendimos el problema en el que estamos? Y voy a presentar un solo caso, pero vamos a ir recorriendo. Este caso que voy a presentar, por ejemplo, erraba en el blanco, pecaba, ¿sí? Contra los cielos, contra los hombres, ¿sí? En cuanto a los agravios. Y el principio nos dice, por ejemplo, en Éxodo 21-28, dice: si un buey mata cornados a un hombre o a una mujer, habrá que apedrear al buey y se le prohíbe comer de su carne. En este caso, sin embargo, el dueño del buey no será responsable. Pero supongamos que supongamos que el buey tenía la fama de cornear y el dueño ya había sido advertido, pero no lo mantenía bajo control. Si el buey posteriormente mataba a alguien, habría que apedrearlo, pena de muerte para el animal, y el dueño también tendría que morir. ¿Sí? Sin embargo, los familiares del muerto podrían aceptar un pago a modo de compensa por la pérdida de la vida. El dueño del buey podrá salvar su vida pagando lo que se le exija. Y este principio, ¿sí? Hoy, si lo podemos ver, inclusive algunas compañías aéreas, cuando usted ve que se estrella un avión, ellos tienen que recompensar la vida de las personas, pagar una indemnización a los familiares. Y esto es lo que decía la ley del padre. Este principio hasta el día de hoy se aplica en ciertas empresas y en ciertas áreas de la vida, pero no en todas. Y el caso que estamos viendo acá fue un caso de una hermana creyente que lo publicó en Facebook y que decidí comenzar a tratar este tema de casos a la luz de la Torá. En este caso vemos como un animal pitbull se ensaña contra una niña, ¿sí? Y se han visto miles y miles de casos sobre este tipo, ¿sí? De perros que son extremadamente salvajes, violentos, y no solamente contra niños, sino contra otras mascotas, muchas veces matándolas, ¿sí? Y claramente vemos acá que era imposible quitarle el animal a la niña, por más de que se le pegaba y todo. Creo que ahí tuvieron que sacrificar al animal, ¿sí? Y normalmente esto se debe proceder asfixiando al animal hasta que suelte la persona que tiene, porque sus mandíbulas son extremadamente poderosas y se inflaman y no suelta su presa, pues. Entonces el principio que vemos en Éxodo, ¿sí?, muestra que si hay un caso de negligencia por parte de una persona dueña de un animal, que eso es hoy muy común, sobre todo en países donde ya son descarados, pues, porque por lo menos todavía podemos seguir disfrutando en ciertos países de estos principios, ¿sí? Los animales inclusive les meten chip y vacunas y control y toda esa serie de cosas de reproducción, pero evidentemente en Latinoamérica y seguramente en otros países no hay este tipo de control y vemos estas desgracias, ¿sí? Hasta aproximadamente principios de 1900 se practicó el sacrificio de animales que mataban a los seres humanos. El último creo que fue un animal, un elefante de circo que mató a su entrenador y fue condenado a la horca. Se pueden ver fotos en internet de cómo con grúas se colgó a ese animal, se le hizo juicio, ¿ya? Entonces el anular la ley divina, la ley del Padre, ¿sí? Pues hoy necesariamente se anuló por derecha a todas las leyes constitucionales de las naciones que emanaban de estos principios. Y claramente hablando, les tengo una mala noticia. Normalmente las primeras 70 naciones que fueron registradas cogieron los principios jurídicos de dos fuentes, la ley Hammurabi y la ley del Sinaí. La ley de Hammurabi con 213 estatutos, evidentemente ya bajo los análisis de los juristas, tenía que ver exclusivamente con el tema muy orientado al tema comercial y al tema de los bienes materiales y la protección de unos pocos, porque esto ha sido normal en los regímenes
en los regímenes del hombre, pero la ley del Sinaí claramente es un espectro que cubre absolutamente todos los ámbitos de la vida. Al usted borrarla, decir que ya esta instrucción no va más, que no, pues usted anula estos principios, por ende la sociedad queda descubierta, unos contra otros, en una anarquía, en una anomía total. Lo que se llama la gran apostasía, es salirse del camino de la ley del Padre, de la instrucción divina, para, ahí sí que, como se dice, consumar el pecado de Eva, ¿sí? De querer ser como Dios, ponerse encima de él y escribir su propia ley. Es dramático el tema, y con esto no quiero decir que haya que volverse judío, porque el judaísmo es otra religión. Lo que quiero decir es que fue peligrosísimo lo que hicieron en su momento estos señores católicos, ¿sí? Estos señores políticos religiosos, que hasta el día de hoy va a generar su fruto, porque la profecía nos dice que pues cuando venga el Mesías la tierra estará peor que en los días de Noah, o sea, una anarquía total, incontrolable, una profanación absoluta de todos los seres vivos, y para esto hay que prepararse. Por lo pronto yo seguiré tratando de disuadir, como decía Pablo, de exhortar, como recomendación de la Don Yeshua, a que vuelvan al camino, ¿sí? Eso no quiere decir que se vuelvan judíos, no crean semejante mentira. El judaísmo es una religión que básicamente tiene dos libros, el Talmud, el Zohar, la Cábala, que no tienen nada que ver con la Torá, son interpretaciones rabínicas que en algunos elementos pueden dar ayuda, pero no son tradiciones de hombres y se convierten en religión. Cuando el hombre toca algún estatuto del Padre, automáticamente lo degrada a una religión. Mientras tanto, esa es la ley constitucional, la ley que no es negociable hasta que el cielo y la tierra pasen. ¿Por qué? Porque eso garantiza el bienestar, el amor entre unos y otros y la vida. La vida, el Padre es vida, de él no hay sombra de muerte. Entonces, si usted lo niega, usted está abrazando absolutamente toda la sombra de muerte. Y ya sabemos cuáles son los lobbies que han tratado de socavar todas estas leyes, los lobbies religiosos, los lobbies homosexuales, por darse rienda suelta a su transgresión, a errar en el blanco, a su pecaminosidad. Por favor, insisto nuevamente, estudie usted las escrituras, busque la orientación del Padre, órele para que lo lleve a donde Él está despertando los hermanos que tienen este espíritu de sabiduría y conocimiento, que nos puedan llevar nuevamente a las raíces, a las sendas antiguas, ¿sí? Recuperar todo, recuperar el nombre del Padre, ¿sí? Eso consiste en ser hebreo, en cruzar de muerte a vida. No necesariamente es que yo sea judío o israelita actual. El hebreo es ese, que cruza de muerte a vida. Por lo tanto, pues me despido no siendo más. Espero que de aquí en adelante podamos seguir mirando casos de este tipo a la luz de las escrituras, y que realmente pueda ser de bendición para todos nosotros. Shalom y nos vemos pronto.